Bienvenidos nuestros televidentes, qué gusto saludarlos, qué gusto estar con ustedes en esta mañana saludable de miércoles para hablar de un tema ¿qué tan común, doctor Quintero? Vamos a hablar de pacientes anticoagulados. Sucede mucho que los pacientes relacionados con problemas cardiovasculares deben anticoagularse. Bienvenido. Muchas gracias, Olga, por la invitación. Sí, realmente es una indicación común que viene precedida de algunas enfermedades en donde se exige que la persona tenga su sangre más líquida del usual para evitar la formación de coágulos, que la gente conoce, pues, o técnicamente se llaman trombos. Perfecto. ¿Qué diagnósticos hacen que sea necesario mantener esa sangre más líquida, doctor? Bueno, el principal de ellos es una arritmia que se llama fibrilación auricular, que es una arritmia supremamente común. Aproximadamente el 1% de la población puede tener esta arritmia, y si vamos a personas mayores de 75-80 años, entre un 7-8% pueden padecer la arritmia y requerirán la anticoagulación. Hay otras condiciones como ser portador de una válvula dentro del corazón, es decir, fue operado, fue necesario colocar una válvula porque se dañó, una válvula mecánica. Esos pacientes requieren anticoagulación para que la válvula no se trombose, no se llene de coágulos y se dañe. Y hay otras indicaciones de que la persona está anticoagulada, es cuando la sangre en sí es más espesa, tiene la tendencia a formar coágulos por diferentes enfermedades, y estas personas también necesitan una ayuda externa para que su sangre no esté tan proclive a coagularse y requieren estar anticoagulados. Perfecto. Y estar anticoagulado también requiere de ciertos cuidados en la cotidianidad bien importantes, no solamente con el consumo del medicamento, sino con cuidados en términos generales, doctor. Por supuesto, la adhesión a la medicación es sumamente importante porque estos medicamentos obran durante un día, ¿sí? Incluso algunos durante 12 horas, unos anticoagulantes nuevos, y hay que estar muy juicioso tomando la droga para evitar que la sangre vuelva a su estado normal. Pero además es importante evitar golpes, deportes de contacto, evitar actividades peligrosas como la manipulación de cuchillos, porque naturalmente ante una situación de esta, un golpe, una cortadura, la sangre no va a coagular lo normal y una persona puede tener problemas o dificultades de sangrado si no tiene estas recomendaciones al orden del día. Perfecto. ¿Cuántos años hace que trabaja en Cardiovid, doctor Quintero? Yo justo 12 años en la clínica. ¿Dónde estudió medicina? Yo soy médico general de la Universidad de Antioquia. Yo soy internista, cardiólogo de la Pontificia Bolivariana y soy epidemiólogo de la Universidad CES. Ave María, más preparado que un yogur. Como todos los médicos que invitamos a Sana que Sana, qué rico saludarlos. Si usted es un paciente anticoagulado, si su esposa, si su vecino, si su amiga lo es, les aconsejamos, les recomendamos que se queden con nosotros hoy en Sana que Sana, porque vamos a hablar con testimonios y con los expertos justamente de esas recomendaciones muy prácticas para llevar una cotidianidad tranquila, normal, pero segura para los pacientes anticoagulados. Doctor, adelante. Gracias. Adelante. Pase usted, después de usted. Luz, bienvenida. Doña Luz Pareja, si quiere, doc, hágase al lado de su paciente. Doña Luz Pareja, bienvenida, ¿cómo le ha ido? Hola, Olguita, buenos días, ¿cómo estás? Que su segundo hogar es Cardiovid, me contaron. Sí, soy una televidente, me encanta Televida, oigo la misa, mi rosario todos los días. Ah, bueno, entonces son dos hogares, Televid, y me refería también a Cardiovid. Claro que sí, la clínica cardiovascular. Perfecto. En Cardiovid está el programa de anticoagulados y ahí la llevan a usted muy de la mano justamente para cuidarla, justamente por su condición de paciente anticoagulada, ¿verdad? Correcto. Yo llevo 17 años de pertenecer en el grupo de anticoagulados. A mí me diagnosticaron una insuficiencia cardíaca, me cambiaron la válvula aorta y por lo consiguiente estoy anticoagulada. ¿Paciente juiciosa o no juiciosa? Sí, muy juiciosa, muy adherente. Lleva 17 años anticoagulada. ¿Qué es ser un paciente juicioso en este mundo del paciente anticoagulado, doctora? Los anticoagulantes, cuando son necesarios, naturalmente se prescriben. Los médicos no prescribimos por el simple hecho de prescribir. Y hay que considerar que estar anticoagulado implica un riesgo, y el riesgo está latente siempre, que es un riesgo de sangrado. Sangrado espontáneo, cuando hablamos, por ejemplo, de un sangrado por la orina o por el recto, o si el paciente vomita sangre, o sangrados inducidos cuando la persona, digamos, no es juiciosa y, por ejemplo, tiene algún trauma o sufre alguna cortadura. Entonces,
hay que tener muy equilibrado al paciente, porque lo otro es que puede estar sobreanticoagulado. Si la dosis no es la adecuada o la persona empieza a comer algunos alimentos no permitidos o a tomar otro tipo de fármacos que interactúen con el anticoagulante, puede haber mayor riesgo de sangrado, y por eso es tan importante los programas de anticoagulación, no solo en las clínicas, sino en las EPS, en donde constantemente no solo se está revisando el paciente y cómo está su examen de sangre, sino que permanentemente se le dan recomendaciones a cargo generalmente de un grupo de enfermería entrenado en este aspecto para minimizar los riesgos de la anticoagulación. ¿Un paciente anticoagulado siempre tomará el mismo medicamento y la misma dosis, o eso puede cambiar? Realmente puede variar. Podemos decir que hay dos grandes tipos de anticoagulantes. El anticoagulante más viejo, que lleva en uso aproximadamente 60 o 70 años, que es la warfarina. La famosa warfarina. Sí, podemos decir el nombre comercial. Claro. Sí. O Coumadin. Y en los últimos años las casas farmacéuticas han estado investigando en nuevas moléculas anticoagulantes. Entonces tenemos lo que se conoce como nuevos anticoagulantes, de los cuales disponemos hace aproximadamente 5 o 6 años en todo el mundo, y Colombia no es la excepción. Aquí tenemos 4 o 5 medicamentos, en Colombia disponemos de 3, que tienen el mismo efecto anticoagulante, que tienen los mismos riesgos, aproximadamente los mismos beneficios, pero que no se indican en todas las condiciones de un paciente anticoagulado. Me explico. El caso de doña Luz, ella está anticoagulada por una válvula, y en válvulas que porte un paciente en el corazón no sirve otro anticoagulante diferente a la warfarina o Coumadin. Estos nuevos anticoagulantes no han probado ser efectivos en pacientes portadores de válvulas mecánicas. Perfecto, súper personalizado obviamente las indicaciones para el medicamento para los pacientes anticoagulados. Nuestra línea de WhatsApp abierta para ustedes, la vamos a empezar a poner en pantalla, el 305-316-6560. Mientras tanto, aquí van algunas preguntas para nuestros invitados de hoy. Nuestro tema, pacientes anticoagulados, recomendaciones, qué hacer y qué no hacer para llevar una vida normal y saludable sin ponerse en riesgo. Veamos esta pregunta acá. Hola, me llamo Natalia Vidal. Pues ¿Un mira. paciente anticoagulado debe tener una dieta especial? Esa se la voy a empezar a preguntar a usted. ¿Un paciente anticoagulado debe tener una dieta especial, Luz? A ver, Olguita, no, nosotros los anticoagulados podemos comer de todo. Lo que sí tenemos que tener presente es de los alimentos que nos alteran la coagulación, que nos vuelven muy líquida la sangre, como son los productos que contienen mucha vitamina K. Por ejemplo, tenemos el brócoli, tenemos la lechuga, el repollo, y hay otros productos, que nos alteran la anticoagulación, como es el ajo, como es el perejil, como es la cebolla. Tenemos que tener mucho cuidado. O sea que están tachados de la lista de mercado de la Casa de Luz. No, nosotros sí los podemos consumir, pero en pocas cantidades. Ah, En pocas supremamente cantidades, sí. importante. Nosotros podemos tener una alimentación normal. Y así como hay unos que de alguna manera tienen una restricción, si le entiendo bien, ¿hay otros que son muy recomendables por su condición de anticoagulados o no? No, todos esos alimentos nosotros los podemos consumir, pero como te digo, en pocas cantidades. Ajá. El cigarrillo, el alcohol, ¿qué tan amigos son? Me imagino que no, de los pacientes anticoagulados, Doc. Pues naturalmente, si un paciente está anticoagulado es porque padece una enfermedad cardiovascular, para lo cual no se recomienda el uso de este tipo de sustancias. El alcohol específicamente puede alterar los niveles de anticoagulación, el paciente puede sobreanticoagularse y puede estar ser más susceptible a un episodio de sangrado. Entonces, súper importante. Y la dieta, perfecta, las recomendaciones. Perdón, y que naturalmente si el paciente está anticoagulado y bajo los efectos del licor sufre una caída o algo, Por Dios. las consecuencias pueden ser realmente funestas y peores si no se está anticoagulado. Es que ahorita antes de empezar el programa, Luz y Gustavo, que es el otro testimonio que vendrá ahora más adelante, nos decían, no nos podemos tomar ni un traguito, pero es hasta mejor, ¿no? No, pero a ver, uno pues se acostumbra a vivir Claro. sin licor. Uno Ajá. en las reuniones y en las fiestas puede pasar igual como si estuviera consumiendo licor, pero cero licor.
Perfecto. Empiezan a llegar preguntas, doctor Quintero, a nuestro WhatsApp y va esta. ¿Cuál es la diferencia entre paciente anticoagulado y antiagregado? Qué pregunta tan importante. El paciente anticoagulado es el que estamos comentando ahora, que tiene algún tipo de arritmia o que tiene o que porta una válvula en su corazón o que tiene su sangre con tendencia a formar trombos, a coagularse con mayor facilidad, que los sistemas propios del cuerpo que pueden diluir la sangre no funcionan adecuadamente. La antiagregación es otra intervención farmacológica en donde los medicamentos actúan sobre las plaquetas. Ajá. Y las plaquetas están asociadas más a trombos o a coágulos dentro de las arterias. El mejor ejemplo es el paciente que sufre un infarto agudo del miocardio, que ha tenido un infarto al corazón. Esos pacientes usualmente no están anticoagulados, esos pacientes están antiagregados, generalmente con 2 medicamentos y se ha intervenido con un stent en alguna de las arterias. Y digamos que el nivel o el riesgo de sangrado es un poco menor con la antiagregación que con la anticoagulación, porque la intensidad de la liquidez, del estado líquido de la sangre no es tanto como el paciente que está anticoagulado. Entonces son 2 situaciones diferentes, pero naturalmente el paciente antiagregado también tiene un mayor riesgo de sangrado y debe tener sus cuidados. No tan estrictos como el paciente anticoagulado, pero el antiagregado también debe tener sus cuidados. Son 2 cosas diferentes y es muy importante mencionarlos. Un ejemplo muy claro de la vida diaria es que el paciente, uno a veces pregunta, ¿usted está anticoagulado? Dice, sí doctor, yo tomo aspirina. La aspirina no es un anticoagulante. Ahí, para allá iba mi pregunta, Sí. que incluso la aspirina se autopromociona hablando de que es saludable consumirla, que todos deberíamos consumirla para evitar infartos y todo eso. ¿Qué tan real es eso, doc? Sí, ¿Y eso qué es- tan recomendable sería? A ver, digamos que hay nueva evidencia reciente que refuta esta afirmación o este manejo que hacíamos los médicos, ¿cierto? Puede que haya un grupo especial de pacientes que tienen un mayor riesgo cardiovascular, pacientes hipertensos, diabéticos, con el colesterol alto, que se beneficien de la aspirina para evitar coágulos en las arterias y un infarto o un derrame cerebral. Y aquí hay 2 conceptos, uno es de prevención primaria, en donde está más cuestionado, es decir, el paciente nunca le ha dado nada, y entonces va a tomar aspirina porque sí. Eso depende del riesgo que el paciente tenga, repito, la coexistencia de otros Entiendo. factores de riesgo cardiovascular. Y no hay duda que después de un infarto o un derrame cerebral, en donde se ocluye una arteria, por trombos de plaquetas hay que darle antiplaquetarios, que son los antiagregantes, aspirina, clopidogrel, prasugrel o ticagrelor. Pero hay que esperar a que un médico me recete eso, o la gente, porque los conozco, puede tomar libremente una aspirina diaria. Pero realmente la recomendación es que si busque la ayuda de un médico, que el médico le estadifique su riesgo cardiovascular y que él, a su juicio, determine si requiere o no un medicamento antiagregante. El anticoagulante sí nunca podrá prescribirse o automedicarse, pero la recomendación es que acudan a un médico que calcule el riesgo cardiovascular y defina si requiere o no este tipo de terapias. Perfecto. Doña Luz, ¿usted qué le recomendaría a los pacientes anticoagulados? A quien le acaban de decir, usted es paciente anticoagulado, ¿eso da sustico al principio o no? Olguita, sí, seguro. Nos da muchísimo miedo escuchar la palabra anticoagulación. Yo le recomiendo a los anticoagulados, en el caso mío, que yo llevo tanto tiempo anticoagulada, llevar a la orden del día todas las indicaciones que a nosotros los médicos nos dicen, ser muy constantes, muy cumplidos en la toma del medicamento, de la dosis, a la hora exacta. Si, por ejemplo, a un paciente se le olvida tomar la medicación, nosotros tenemos plazo de tomarla el mismo día antes de las 12 de la noche. Me robó la pregunta, esa era fija. Pero si no nos la tomamos, al día siguiente tomamos la dosis que nos corresponde para ese día. No doble dosis. No doble dosis. Súper importante. Por favor, la dosis que nos corresponde ese día. ¿Usted pone alarma para acordarse todos los días? No, ¿Cómo hace? Olguita, te cuento, como yo me gusta oír la misa en Televida, yo cojo mis pastillas, a un ladito las coloco
voy escuchando la misa y me voy tomando mi medicación. Es muy chévere, hacer un acto reflejo ya, relacionar la misa con la pastilla y así nunca se le olvida. Otra cosa que es muy importante, la medicación se tiene que tomar 1 hora antes y 1 hora después. En ese lapso de tiempo nosotros no debemos consumir ningún alimento. ¿Cómo así que 1 hora antes y 1 hora después? Si yo me tomo ¿A 1 hora antes de comer o 1 hora después? No, 1 hora antes de tomarse la medicación. Un ejemplo, si yo me la tomo a las 6 de la tarde, de 5 a 6 no consumo alimento. Ok, un ayuno de 1 hora. Me tomo la pastilla y de 6 a 7 no consumo alimento, 1 hora antes y 1 hora después. Cronoterapia, ¿no? Ahorita daremos más recomendaciones. Luz, ¿saludable? ¿Llevas una vida normal? Sí. Soy una persona que me siento muy bien, pero es que yo he sido muy exigente consigo mismo. Soy muy estricta en mi tratamiento, camino mucho, hago gimnasia y me mantengo activa constantemente, estoy en clases, de manera que... No es gratuito que lleve muy bien su condición de paciente anticoagulada. Sí. La felicito y que siga siendo tan juiciosa y tan adherente a su tratamiento. Gracias, Olguita. Gracias por regalarnos su testimonio. Muchas gracias. Nos vamos para la clínica Cardiovid, vamos a conocer de cerca el programa para pacientes anticoagulados, donde literalmente llevan de la mano a todas estas personas que necesitan controles y que estén muy atentos y muy pendientes de su salud. Vemos la nota y regresamos a Sana que Sana. En el programa de anticoagulados llevamos ya mucho tiempo acá en la clínica Cardiovid. El programa de anticoagulados está especialmente hecho para los pacientes que tienen alguna cardiopatía que puede generar trombos o que tienen cirugías cardíacas que dado su válvula, en este caso válvulas mecánicas, deben estar anticoagulados el resto de su vida para evitar eventos trombóticos. Yo estuve hospitalizado 9 días, luego me dijeron que tenía que estar viniendo a un control cada 8 días del INR, tomando la warfarina muy juicioso a las 4 de la tarde diario, según las indicaciones de la doctora. Los principales cuidados que deben tener los pacientes anticoagulados, primero, es tener la importancia o conocer la importancia de asistir cumplidamente a los controles de anticoagulados. Segundo, que ellos siempre que están con nosotros van a tener el acompañamiento permanente de la enfermera, puesto que nosotros les entregamos un número de teléfono donde nos pueden llamar e informar si tienen procedimientos o no, o si tienen medicamentos nuevos que pueden alterar también los niveles de anticoagulación. He asistido los martes a las conferencias a las 8 de la mañana, que me parecen muy importantes porque le enseñan a uno el cómo vivir después de este episodio con la warfarina en cuanto a la alimentación, el ejercicio y todo aquello. También tenemos acompañamiento de todo el grupo interdisciplinario, sean los cirujanos, cardiólogos, porque tenemos también charlas educativas donde vamos a hablar de las principales complicaciones. Ser muy riguroso con los horarios, con la droga y con las atenciones médicas. Uno de los principales consejos es nunca suspendan la anticoagulación o cualquier tipo de medicamento sin orden médica, porque eso les podía prevenir como un evento trombótico y en sí como la muerte del paciente. Y tener en cuenta que siempre la Cardiovid tiene a su disposición 2 enfermeras que van a estar siempre muy pendientes de todos los seguimientos de ellos. Pues esas 2 enfermeras, la primera era Cristina, quien acaban de ver ustedes en la pantalla, y la segunda está aquí a mi derecha, ella es Gloria Arango y ambas son las que manejan. Bienvenida Gloria, por allá, ¿cuántos pacientes anticoagulados en Cardiovid? Tenemos un promedio de 800 pacientes. ¿Son tantos? Sí. Y entonces, ¿cuál es el servicio que ustedes les prestan en el día a día? La función de nosotras las enfermeras es acompañar permanentemente al paciente durante todo el tratamiento, desde que inicia hasta que es dado de alta, si es que requiere ser dado de alta. El acompañamiento es que el paciente, de acuerdo a las enfermedades que tenga, como nos hablaba ahora el doctor Quintero, mantenerlo en el rango terapéutico, o sea, en el rango indicado de acuerdo a lo que el paciente tenga. Si es una válvula, si es un tromboembolismo pulmonar, si es una fibrilación, o si mantenerlo en el rango que en determinado momento indica el médico, ¿cierto? Porque hay pacientes a los que el médico puede que sugiera
que esté un poquito más alto el resultado, un poquito más bajito. Entonces nosotros permanentemente estamos revisando los resultados de los pacientes. Diariamente estamos mirando entre 30 a 40 pacientes y de acuerdo al resultado pues le decimos cómo debe continuar su dosis y hacemos acompañamiento con todas las inquietudes que tenga el paciente. ¿Ustedes les revisan cuál es el nivel de coagulación de la sangre? Porque según su prescripción debe tener un nivel en particular. En particular. Y mirar sobre todo por qué en determinado momento puede estar alto ese nivel o por qué está bajito ese nivel. Porque interfieren muchas cosas. A ver. Una de ellas es, por ejemplo, los medicamentos. Es muy importante esto porque los medicamentos pueden hacer que el resultado suba o baje. Entonces es muy importante, insistimos mucho al paciente, qué medicamentos toma y que nos avisen. Que no se automediquen, ¿verdad? No, eso, una de las cosas es que no se automediquen, no deben ingerir nada que no sea ordenado por los médicos. Y que cuando los médicos le cambian algún medicamento, sea que le suban la dosis, le bajen la dosis, le suspendan la dosis, le manden un medicamento incluso solo por determinados días, nos llamen a nosotras las enfermeras y nos informen para mirar si hacemos un control más rápido o le hacemos alguna sugerencia con relación a la dosis. Ajá, eso es muy importante. Yo diría que es uno de los pilares de nuestro control en la clínica, esa comunicación del paciente con nosotros. Por favor. Hay muchas personas que creen que los medicamentos naturales o naturistas o como se llamen son inocuos, son inofensivos, no pasa nada. ¿Puede haber alguna interacción entre los medicamentos para pacientes anticoagulados con este tipo de medicamentos naturales? Sí, no podemos decir que los medicamentos naturales sean malos, no. Pero sí hay algunos que ya se describen de que pueden interferir. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, el ginkgo biloba es uno de los medicamentos. Entonces se trata de decirle al paciente de que, por ejemplo, el ginkgo biloba puede hacer que se incremente de pronto el resultado. No es que sea pues el medicamento malo, pero sí. Lo mismo, por ejemplo, la aspirina también puede hacer que se suba, ¿cierto? Pero en un momento dado, de acuerdo a la enfermedad del paciente, requiera tomar la aspirina. Entonces es ahí, por ejemplo, donde le hacemos mucho énfasis. Si a usted le mandan un medicamento nuevo, nos cuente, para nosotros saber cómo lo vamos a controlar o si hay que hacerle rápidamente un nuevo control. O sea, tienen que ser absolutamente transparentes y claros con la información que manejan con ustedes. Y insistimos mucho en que deben conocer muy bien qué medicamentos toman e informar, o el paciente, no solo el paciente, la familia también, porque muchos pacientes nuestros son muy adultos y van acompañados. Y generalmente es el acompañante el que sabe qué medicamentos toman y que por favor nos informen rápidamente cuáles son esos cambios de medicación. Perfecto, que ni se les ocurra cambiar la dosis, que ni se les ocurra cambiar la marca del medicamento sin consultar con ustedes. Incluso cuando les cambian las marcas de los otros medicamentos, también les decimos que nos informen porque a veces hay variaciones. Perfecto. Sigamos respondiendo entonces las inquietudes de nuestros televidentes. Hoy en Sana que Sana estamos dándoles recomendaciones a los pacientes anticoagulados para que lleven una vida normal y sana, siguiendo algunas recomendaciones. Veamos esta pregunta para Gloria Arango, una de las enfermeras que manejan en Cardiovid el programa de anticoagulados. Hola, soy Camila y tengo una pregunta. Si a un paciente anticoagulado se le olvida tomar un día su medicamento, ¿qué sucede? Ya doña Luz nos había hecho un adelanto de eso, pero quiero hacer énfasis porque me parece que es uno de los temas más importantes. Se me olvidó hoy, es una droga que debo tomar todos los días, una vez al día. Entonces, ¿qué hago? Si se me olvida hoy, me acordé, porque generalmente el paciente, como decía doña Luz, tiene su horario, ¿cierto? Nosotras tratamos, las enfermeras, de que el paciente tome el medicamento pues a la hora que le quede menos fácil de que se le olvide. Okay. Si para mí es más fácil tomármela a las 6 de la tarde, tómesela a las 6 de la tarde porque está asegurando de que no se le va a olvidar. Dice, es que yo llego a mi casa a las 6 de la tarde y me la puedo tomar y a las 7 de la noche ya voy a comer y se me olvidaría menos a las 6, tómela a las 6 de la tarde. Lo ideal es que sea pues en las horas de la tarde o a las 4 o a las 3, entonces el paciente se toma el medicamento de acuerdo a sus actividades, digámoslo así. Si resulta que se la tomaba a las 6 de la tarde y son las 10 de la noche y no se acuerda, como les digo yo a los pacientes en las charlas, a los Cenicienta, a las 12 de la noche, tienen plazo. Okay. Son las 11, me la tomo, haya comido o no haya comido. ¿Por qué? Porque si el paciente comió a las 7 y se acuesta generalmente a las 8 y va a esperar a una hora, de pronto se duerme.
No, el ayuno no es estricto, es lo adecuado, pero hay que asegurar que se tome el medicamento. Se me olvidó y tengo lapso de ¿cuánto tiempo para acordarme? ¿De horas? No, hasta las 12 de la noche. Que se termine el día. Que se termine el día. Que desperté a las 5 de la mañana y me acordé, no, ya no me la tomo, ya me tomo lo que me corresponde hoy. Por un día que deje de ingerir el medicamento no hay ningún problema. Pero que no vaya a abusar. Y no es recomendable tomar una doble dosis al otro día. Al otro día. ¿Por qué? Sí, a no ser porque puede que de pronto haya que suba rápidamente el resultado. Con esa se potencialice de pronto un poquito. ¿Qué otras recomendaciones importantes, Gloria, para los pacientes anticoagulados? Otra de las recomendaciones importantes, y es el acompañamiento que nosotros hacemos en la clínica, es cuando el paciente tiene una hospitalización y es dado de alta. El paciente dado de alta generalmente sale con medicamentos nuevos, sale o de pronto con una dosis diferente, de acuerdo a lo que le estuvieron aplicando en la hospitalización, que nos informen si hay que hacer un control incluso antes del programado. Generalmente, o por lo menos en la clínica, el paciente sale con una recomendación de cuándo debemos hacer ese siguiente control, pero de todas maneras que nos informen, y más si estuvieron hospitalizados en alguna otra clínica, porque de acuerdo a lo que nos digan adelantamos el control. Otra de las cosas importantes es cuando el paciente tenga algún procedimiento que implique sangrado, como una biopsia, también es importante que nos digan, porque a algunos se les hace algo que se llama terapia puente, es suspender la anticoagulación unos días y volverla a reiniciar. Nosotros las enfermeras debemos estar muy atentas a esa suspendida y a ese reinicio, para garantizar que el paciente rápidamente vuelva a los niveles que debe estar. Y que no corra riesgos en esos días. Y no correr riesgos en esos días. Perfecto. Bueno, inquietudes en Cardiovid. Vea, yo ya se me aprendió el teléfono, 322-7090. Ahí está el programa de anticoagulados de Cardiovid, donde, mejor dicho, estas son dos angelitas vestidas de blanco, acompañando a todos esos pacientes. Permanentemente. Porque es una condición que, si bien no es nada catastrófico ni mucho menos, sí implica ciertos cambios en el estilo de vida y ciertos cuidados, adherencia con el tratamiento, y de la mano de ellas es mucho más fácil. Gloria, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por invitarme. Nosotros vamos a nuestra primera pausa para sus inquietudes y sus aportes sobre nuestro tema de hoy, que son los pacientes anticoagulados. Ya regresamos. Hoy en Sana que Sana nuestro tema son los pacientes anticoagulados. Recomendaciones para ellos: tome solo la dosis y el medicamento indicado por su médico. Para evitar olvidos, tome siempre el anticoagulante a la misma hora. Si olvida tomar la dosis y lo recuerda a lo largo del día, tómela lo antes posible. Si lo olvida por completo, no consuma el doble al día siguiente e infórmele a su médico. Tenga siempre a la mano cantidades extra del medicamento para que nunca le falte. Y hablamos ahora con otro experto en el tema, es Gustavo de Jesús Vélez Quintero. Bienvenido, don Gustavo, ¿cómo le ha ido? Muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación. Tenerlo por acá. Un motivo como similar al de doña Luz, el que originó que usted fuera paciente anticoagulado, ¿verdad? Sí, fue una operación de corazón en noviembre de 2005, me reemplazaron la válvula mitral. ¿Cómo se cuida usted en su cotidianidad, en su condición de paciente anticoagulado, don Gustavo? A ver, diariamente voy al gimnasio, o semanalmente voy 6 veces a la semana. ¿Cómo así? ¿Qué es ese juicio? Es un poquito difícil levantarse uno tan temprano, porque me gusta es más o menos 4 de la mañana el desayuno, antes de irme para el gimnasio, 5:15, 5:30. ¿Qué juicio? Estoy llegando. ¿No me puede decir el lugar? El lugar. No le hace. Bueno. ¿Y haces qué? ¿Cardio o algo que te recomienda? A ver, normalmente uno hace mantenimiento de cuerpo. Cardio, primero estiramiento, después viene el cardio y algunos ejercicios no de tremenda pesa ni nada por el estilo, colchoneta, etcétera, etcétera, pero no en un ritmo demasiado alto. Doctor Quintero, la actividad física es básica, pues yo para todo el mundo, pero para los pacientes anticoagulados sí que es cierto. Sí, naturalmente los beneficios que trae el ejercicio regular son los mismos, son universales, tanto para un paciente que toma anticoagulantes como para quien no los tome. Y lo que hay que resaltar es que la actividad física regular
contribuye en el control de todos los factores de riesgo cardiovascular que pueden conducir al daño en el corazón, en las arterias, en las válvulas y en la fuerza del mismo, por eso se recomienda en forma universal. ¿Hace cuánto se está tomando su medicamento, Gustavo? Yo estoy tomando medicamento desde el 2005. Diariamente. Diariamente. ¿Cómo hace para que no se le olvide? Primero que todo, programo el celular. Es que esos aparaticos para eso sí es que sirven, ¿cierto? Y segundo, cargo el pastillero. Ah, hasta bonito está. Siempre mantiene ahí su pastillita. ¿Y es una pastilla? No, normalmente son una pastilla de la warfarina. O sea, todos los días tienes programado el celular a la misma hora. A la misma hora. ¿Y nunca se te ha olvidado? Pues hasta el momento nunca se me ha olvidado. Nunca se te ha olvidado. No. Y ya en CardioVid te han indicado cómo actuar en caso de que se te olvide, pero eso no va a pasar. Las enfermeras y las conferencias que CardioVid nos da, eso es pie para que no se le olvide a uno y mantener la disciplina, naturalmente. Por supuesto. Vamos con unas inquietudes de nuestros televidentes para el doctor Álvaro Quintero. Muy buenos días para ti también. ¿Conviene anticoagular a la persona que tiene colesterol alto, doctor? No, realmente no es una indicación para que la persona esté anticoagulada. Tal vez lo tocábamos anteriormente. El colesterol alto es un factor de riesgo cardiovascular que puede afectar en cuanto a obstrucción de las arterias, del corazón, del cerebro, de las piernas. Estos pacientes con el colesterol alto, de acuerdo al nivel de riesgo cardiovascular que tengan, pudiesen requerir un antiagregante, es decir, la aspirina o alguno de los otros, pero de ninguna manera un anticoagulante por esa sola condición. Perfecto. Aquí otra pregunta. ¿Qué riesgos tiene un paciente anticoagulado para hacerle una gastroscopia? Me imagino que es una endoscopia gástrica, una endoscopia digestiva superior. Y le amplío la pregunta, debe ser la pregunta, que ya de alguna manera Gloria la tocó. ¿Cómo prepararse como para esos procedimientos que podrían ser susceptibles de sangrado, doctor? Pero bueno, empecemos por esa que él nos decía. Bueno, la endoscopia no es una contraindicación para un paciente anticoagulado. Dentro de la endoscopia puede haber un procedimiento que es la toma de biopsia. Con la toma de biopsia sí puede haber un incremento en el riesgo de que la persona sangre. Para eso se recomienda tal vez hacer lo que llamamos una terapia puente, y es suspender el medicamento que se toma unos días antes, reemplazarlo con unas inyecciones, un anticoagulante que es inyectado, el cual se suspende el día previo al procedimiento, y el mismo día o al día siguiente se reinician tanto el medicamento inyectado como las pastillas. Es importante conocer que hacemos esto porque la warfarina, que es el anticoagulante más usado, tarda un poco en iniciar su efecto. Tarda más o menos 3 o 4 días mientras hace su mecanismo de acción. Entonces, es lo que llamamos terapia puente. Cuando el paciente no puede estar anticoagulado, no puede dejar de estar anticoagulado por varios días, usamos alternativas como son unas inyecciones que provee las EPS la proveen para no dejar descubierto al paciente todo ese tiempo. Lo importante, yo creo que cualquier intervención de esas, consultarle al médico, sin lugar a dudas, o a las enfermeras, y ellas les dirán si implica o no algún tipo de preparación y hacerlo con tiempo. Y para lo odontológico es algo similar. No todos los procedimientos odontológicos implican un sangrado. De pronto una limpieza, no sé, un detartraje. Pero aquellos que sí impliquen sangrado requieren que el paciente consulte o a su médico o a su programa de anticoagulados para poder ofrecerles eso que llamamos terapia puente y que no haya riesgo de un evento trombótico. Gustavo nos hablaba de eso. ¿Ha tenido algún procedimiento oral que implique sangrado y se ha preparado para eso, don Gustavo? Sí, uno se prepara, pero de pronto resulta un imprevisto. Y ya con las conferencias y con las mismas experiencias que uno ha tenido, uno ya sabe cómo tratarse, aunque no se va a automedicar, ni más faltaba. Eso le iba a decir, usted si te van a hacer algún procedimiento, lo primero que hace es informarle a sus enfermeras. Sí, naturalmente, naturalmente, porque como decía el doctor, uno tiene que aplicarse unos medicamentos antes, dejar la warfarina por un espacio de tiempo y aplicarse ese mismo medicamento después.
Entonces tiene que ser con demasiado... ¿Anticipación? No solamente Rigurosidad. anticipación, sino muy estricto en la utilización del medicamento. Perfecto. Pacientes muy juiciosos, los que nos trajeron de CardioVid, pacientes anticoagulados que hoy nos están dando sus recomendaciones. Seguiremos hablando con el doctor Álvaro Quintero, cardiólogo de CardioVid, con el señor Gustavo, quien nos está dando su testimonio, y por ahora vamos con noticias Sana que Sana. Dos preguntas rapiditas para el doctor Quintero. ¿Los pacientes que tienen bypass hacen parte de pacientes anticoagulados? No, son pacientes que fueron llevados a cirugía cardíaca, pero el bypass no exige por sí mismo anticoagulación. ¿Y una mujer anticoagulada puede tener hijos? Sí, realmente los puede tener, y obviamente con sus controles con el ginecólogo, y ya definir la vía del parto con el ginecólogo, pero no hay ningún problema. Recomendación final para los pacientes anticoagulados, doctor Álvaro. Yo creo que ya se ha mencionado, lo importante es Viciosos. muy buena adherencia farmacológica, muchos cuidados para evitar episodios de sangrado, y además de eso, estar pendientes de los controles periódicos para determinar los valores de la anticoagulación y evitar sorpresas. ¿Usted qué es lo que tiene ahí, don Gustavo? Estas son unas manillas de identificación de paciente anticoagulado. En caso de una emergencia es necesario que usted lo atiendan como anticoagulado. Súper importante, entonces usted, mejor dicho, no se la quita ni para bañar. ¿O sí? Ninguna de las dos. Tiene la una, que es otra manilla súper importante, que son con todos sus datos. También dice y la otra anticoagulado. que lo identifica usted como paciente anticoagulado. Esta la CardioVid. Súper importante. Mensaje final, don Gustavo, para las personas que comparten su condición de anticoagulados. Pues que no le tengamos tanto temor a llevar una vida de anticoagulación, sino que lo normal. Tiene que ser uno juicioso, riguroso, dejarse llevar de los especialistas. La disciplina sobre todo, por lo que el tema que ya hemos conversado aquí. Gustavo, que se siga cuidando mucho para que siga estando tan saludable, haciendo ejercicio 6 veces a la semana, Dios mío. Qué rico yo tener tiempo para hacer 6 veces a la semana. Álvaro, muchas gracias por estar con nosotros. No, muchas gracias por la invitación. Una última cosita. Claro. Cuando uno le ofrece un tratamiento a un paciente, lo somete uno a una balanza riesgo-beneficio. Si el beneficio es mayor que el riesgo, aún así sea la anticoagulación, hay que ofrecérsela al paciente porque se va a ver beneficiado. Perfecto, súper importante esa conclusión. Nos despedimos, a ustedes gracias por su compañía, al doctor Álvaro Quintero de CardioVid, al señor Gustavo de Jesús Vélez, a la señora Luz Pareja, Gloria Arango, una de las enfermeras que manejan el programa Anticoagulados de CardioVid. Gracias por acompañarnos y a ustedes también por recibirnos donde nos estén viendo en Sana que Sana. Mañana a las 11:30 de la mañana nuestro tema será el linfoma. No se lo pierdan. Feliz resto de miércoles para todos. Chao.